Bueno, tengan muy buenas tardes a todo el auditorio presente. Mi nombre es Yevgeny Flores Montalvo y soy parte de la Asociación de Historiadores Profesionales en La Paz, Bolivia. Ahora el tema que nos compete es hablar sobre el rol del historiador frente a la sociedad y sus problemas. El rol del historiador como tal viene a ser una parte muy importante dentro de la sociedad, porque el historiador, desde que vino a hacerse conocer como una parte fundamental dentro de la sociedad, ha ido construyendo muchas verdades, pero también ha construido muchos mitos. Se puede entender que el historiador actualmente no goza de muchas características dentro de lo que es el ámbito cultural, político, económico, social, ya que básicamente el historiador como tal ha venido a desempeñar puestos de escritorio, puestos educativos o puestos de investigación, pero relegados a ciertos niveles de construcción política aislados de lo que es el rol fundamental dentro de la sociedad. A nivel internacional, el rol del historiador a veces no se lo ve como algo importante, sino es parte de un profesional que solamente vista de ser alguien que solo recopila datos para dar a conocer en fechas importantes. Eso es lo que se conoce o como se lo conoce al historiador. Ahora bien, el historiador como tal no solamente es alguien que va a hacer conocer la historia, los datos y las fechas, sino también es un profesional que se encarga de nutrir a la sociedad de entendimiento de por qué, o sea, en un estudio de las causas por las cuales la sociedad tiene determinados problemas. El historiador va a afrontar muchas problemáticas dentro de su sociedad, ya sea en determinados países o en determinados pueblos, localidades. Hace que el historiador tenga una parte fundamental para hacerlo conocer y hacerse conocer mejor. El historiador no solamente es alguien que puede ver a grandes rasgos, sino también ve dentro de lo que es una continuidad dentro de un proceso. Ya muchos habían visto que el historiador no solamente se enfatiza en datos cronológicos o fechas, el historiador también se enmarca dentro de lo que es analizar desde la política, desde la economía, desde la cultura que viene a ser tiene derivados de la literatura, el arte, la filosofía. El historiador desde su mirada también dentro de lo que es lo sociológico, lo antropológico, lo arqueológico, lo paleontológico, lo etnológico, son miradas del historiador, son miradas que lo hace un profesional, una persona que puede interpretar no solamente a la sociedad, sino también a todos desde sus más básicas y elementales conceptualizaciones como desde qué momento se vino a construir la sociedad actual desde la base de las cavernas, qué fenómenos han ido transcurriendo dentro de cada etapa de la humanidad para que actualmente la sociedad esté construida de una manera, en este caso, materialista. El historiador no solo va a analizar los hitos importantes, sino también va a analizar procesos, estructuras, coyunturas, niveles que solamente
se pueden englobar desde lo más alto. En este caso nos encontramos con que Bolivia, en nuestro país, el historiador no es totalmente reconocido, salvo algunos nombres que figuran o figuraron en la misma historia nacional. El historiador como tal tiene que batirse dentro de una sociedad que solamente quiere, y es muy cierto, solamente quiere resultados del presente. No le interesa lo que pasó en el pasado, porque el pasado no repercute en su presente de la sociedad. Pero el historiador hace que el pasado se reconstruya en el presente y lo hace vivo actualmente. Piénsese que desde que el historiador ha estado inmiscuido en la sociedad, se tienen datos y fechas, pero también se ha tenido consejos, se ha tenido asambleas, se ha tenido construcciones congresales, todo lo que es un aparato legislativo, tomando conceptos desde la política, hace que el historiador esté inmiscuido en todo lo que es nuestra historia total. Pero el historiador, actualmente, ¿qué es lo que ha pasado con el historiador? Si no es que este historiador ha tenido que vérselas de muchas maneras contra otro tipo de personas que, sin ser historiadores académicamente formados y profesionalmente con un determinado título y formación, hacen que el historiador no esté dentro de el quehacer social, político y económico. Puede ser que no solamente en Bolivia, sino también en otros países. ¿Por qué el historiador no está inmiscuido en la sociedad? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no se inmiscuye, no se inserta en los anales de las coyunturas? ¿Por qué? Hay que pensar en primer lugar que existen sociedades conservadoras, sociedades dinámicas o también sociedades elitistas, y hace que solo determinados sectores, en este caso intelectuales entre comillas, estén dentro de lo que es la vida cultural, la vida política, la vida económica, la vida social, en los espacios. ¿Por qué no se encuentran? ¿Por qué no se ve al historiador? ¿Qué pasa con el historiador? Lastimosamente, el historiador solamente se lo ve como el cronista de los hechos, el relator de los hechos, el que tiene que estar solamente presente cuando hay fechas importantes, cuando hay momentos en los cuales se debe recordar, pero no cuando hay coyunturas políticas vigentes, actuales. El historiador podría dar no solamente una opinión desde el pasado, también con el presente, porque existen muchas continuidades del pasado que se viven en el presente. Muchas sociedades todavía viven en el pasado, siendo que ahora es el presente. ¿Y por qué? Porque nadie les ha dado una respuesta, nadie les ha dicho, ningún profesional ha ido a encarar ese tipo de problemáticas. El historiador, cuando va, no se lo toma en cuenta. Hay muy pocos historiadores que logran hacerse ver y hacerse notar dentro de las localidades, dentro de las ciudades, dentro de los estados.
el Estado como tal. Muy bien decían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los historiadores como Fernando Brodel, Marc Bloch, que el historiador hace y construye la historia desde su presente. Vive la historia, rescata la memoria, analiza su memoria para generar conciencia en el presente. Pero, ¿qué pasa con este historiador? ¿Qué pasa con los historiadores de ahora? ¿Qué pasa en sí con la historia? Solamente es, o mejor dicho, son hechos que son parte de un pasado y que no hay que tocarlos. Por eso al historiador no se lo toma en cuenta, porque tampoco es capaz de entrar en ese tipo de discusiones. Un ejemplo claro, lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pasa? Que el historiador no está dentro de los debates de salud. ¿Por qué no está el historiador? ¿Por qué no lo toman en cuenta? ¿O es que el historiador no es tan capaz como los otros profesionales, como de las otras disciplinas, para dar una opinión e incluso dar unas alternativas o proyectos de resolución de las problemáticas? Bien lo decían en un momento: consulten al historiador en determinadas culturas, consulten al que conoce más el pasado, que nos dará la respuesta. Muchas culturas veían al historiador como el sabio, como el erudito, como el que soluciona problemas. Pero estas culturas ya fueron, con el transcurrir del tiempo, se fueron diseminando por todo el mundo y se fueron, por decirlo así, acabando. Ahora, ¿a quiénes recurre la sociedad? Recurre a los economistas, recurre a los politólogos, recurre a los sociólogos, a los antropólogos, recurre a los abogados, recurre a los políticos. ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad y dentro de la concepción social, estas personas saben de la realidad, pero el historiador no. El historiador está en el pasado. ¿Y el pasado para qué sirve? Solamente para tenerlo como un bonito libro en un estante, un documento, en un archivo para determinados momentos. El rol del historiador no solamente ha sido una construcción dentro de la sociedad. A veces hay que también ser ecuánimes al decir que los historiadores, por su profesionalismo, por su capacidad académica y también por su trabajo, tienen que estar dentro de cuerpos documentales para dar pequeñas respuestas a las investigaciones que surgen. En muchos países avanzados, el historiador se lo toma en cuenta, pero no como una base, sino como una opinión. Pero ¿qué pasa en otros países, como los latinoamericanos? En los países latinoamericanos no existe y no se conoce al historiador. Al historiador muy reconocido se lo llama. Un historiador que ya está por acabar su ciclo dentro de la sociedad. A ese historiador se lo reconoce.
pero no se reconoce a los demás historiadores que pueden contribuir a esta sociedad actual. Hablar de historiadores dentro de todo el siglo XX es hablar de corrientes que contribuyeron a entender las sociedades antiguas, las sociedades tanto de Europa, de Asia, de África y de América, en sus diferentes épocas. Y gracias a ellos se puede conocer. En determinados países se sabe que este tipo de actividades o muchas actividades que hacía la sociedad tenían causas y tenían efectos. Y el historiador estaba ahí para dar una luz a las personas, a los conglomerados. Bien lo decían los historiadores de la mitad del siglo XX. La historia va a continuar, va a seguir, desde Europa hasta Estados Unidos y en América Latina. La historia continúa. Pero ¿qué pasa cuando existen determinados procesos como la globalización, la mundialización? ¿Qué pasa con esta nueva era digital? ¿Acaso no sirve lo que ha pasado hace mucho tiempo o desde hace centurias, milenios? Sirve, pero nosotros tenemos que también mostrarlo. No solamente tenemos que quedarnos como reflexión va esto, no tenemos que quedarnos en los papeles. ¿Por qué nos quedamos solamente en los papeles? ¿Por qué nos quedamos en un escritorio? ¿Por qué nos quedamos en un archivo? ¿Por qué nos quedamos en solamente ver y no hacer? Sin importar los costos que pudieran tener o las problemáticas que pudiera causar dentro de cualquier sociedad. No es entender que la sociedad no conoce al historiador, sino también no lo quiere reconocer por su pálida actuación dentro de las acciones, primero políticas, luego económicas y claro, sociales y culturales. El historiador está dentro de este tipo de coyunturas. Fíjense bien, Manuel Moreno Fraginales, cuando decía la historia como un arma, es porque él quería hacerse entender que la historia es la herramienta con la cual tenemos que hacer que la sociedad entienda sus problemas y los pueda solucionar, además de dar una solución. No es como decía Francis Fukuyama en su texto El fin de la historia. Muchos entendieron a finales del siglo XX, con la caída de lo que se llamó las sociedades o las construcciones comunistas o socialistas en Europa, y que iba a predominar un tipo de sociedad global, ¿no? Y lastimosamente, quienes dieron pie a ello fueron
los gobernantes, los políticos, que ya no había necesidad de hacer estudios y de mejorar la sociedad. La sociedad ya estaba construida y no se iba a reconstruir en el futuro, iba a quedarse estática. Hay que entender que la sociedad no solamente es un tipo de conjunto de personas de las cuales se nutre desde lo académico, se nutre de todo, y en ello hay que ser enfáticos. Nosotros los historiadores tenemos que ser capaces de inmiscuirse en las problemáticas. ¿Por qué no dar soluciones económicas? ¿Por qué no dar soluciones a todas las carencias sociales? ¿Por qué no dar soluciones a los entreverados políticos? ¿Por qué no dar soluciones a los problemas de sociedades que están en conflicto? ¿Por qué no? ¿Por qué el historiador no es capaz de estar en ese tipo de sociedades? ¿Por qué no está inmiscuido? Y un ejemplo es que en Bolivia, por ejemplo, el historiador no es visto, el historiador no es conocido. Más conocidos son otros profesionales, o incluso ni siquiera son profesionales. Son personas que tienen determinadas habilidades para hacerse conocer dentro de algunas áreas. En Bolivia, como ejemplo, el historiador nunca se lo va a ver, salvo en las fechas patrióticas o cuando hay que rememorar algún tipo de festividad cultural. Nada más. No sé cómo será en los otros países, pero debe pasar lo mismo, que otro tipo de profesionales o personas se encargan de hablar de la historia. ¿Y qué es lo que hacen? Solamente leen un libro de historia básica general y le aumentan algún dato periodístico. Nada más. Aquí en Bolivia hay muchos divulgadores de historias que solamente analizan ni siquiera analizan, cuentan de libros antiguos o de memorias que están guardadas en las bibliotecas. Solamente hacen eso. Solamente dicen que tal fecha pasó determinado hecho y fueron héroes determinadas personas. Y con eso ya es un historiador. ¿Y qué pasa con el historiador que se forma desde la universidad hasta ser un profesional, ser licenciado, ser un magíster, ser un doctor? No le toman importancia, uno porque no se ha hecho conocer y dos porque el propio historiador se encierra en 4 paredes y prefiere estar con papeles que con su sociedad. Esa también es una crítica a todos los historiadores. ¿Por qué tienen que estar entre 4 paredes? ¿Por qué no están con la sociedad? ¿Por qué no están en los mercados? ¿Por qué no están en las manifestaciones? ¿Por qué? ¿Por qué no están
participando. Al margen de que puedan tener, como toda la sociedad tiene intereses personales, tienen familias, pero los otros profesionales tienen igual las mismas características, pero se inmiscuyen. ¿Por qué al historiador siempre se lo ve entre cuatro paredes y no está en las calles? Pues bien, esa respuesta se tiene que responder desde los propios historiadores. ¿Por qué no son capaces de salir? ¿Por qué no son capaces de hacer algo? ¿Por qué no son capaces de hacer incluso investigación del presente? Si hay ejemplos de que se puede hacer la historia del presente. ¿Qué importa la teoría? La teoría es solo teoría. La teoría se puede decir que uno la hace, que el propio profesional la hace. Los otros que hacen historia, que no son historiadores, a ellos no les preocupa la teoría, no les preocupa el método, a ellos les preocupa salir, que los vean. Ese es el problema de los historiadores en sus sociedades, que no les gusta salir, no les gusta hablar, no les gusta decir una opinión. Y cuando lo hacen o cuando lo intentan, se frustran porque no les toman en cuenta y se relegan de nuevo. Eso es algo incorrecto. Incorrecto por el propio historiador. ¿Qué no decían y qué decían los marxistas? Los historiadores marxistas, neomarxistas, los que siguen las corrientes del materialismo histórico. Tienen que ser parte de la historia. No estar solo en la historia, sino ser parte. Porque si el historiador no es parte de su sociedad, ¿de qué sirve como profesional, como persona académicamente formada? ¿De qué sirve? Como les dije en un momento, en determinadas culturas el historiador era visto incluso hasta como el jefe, la máxima autoridad, por su sabiduría y conocimiento del pasado hacia el presente y da soluciones al futuro. Y no es que en esas culturas se estaba desarrollando lo que es ahora una educación de alta calidad. Eran culturas sencillas. Cada quien tenía su actividad. Pero ahora, ¿qué pasa con los historiadores que no están en la sociedad? ¿Qué pasa con los que estudian historia? ¿Qué pasa con los que imparten historia, con los docentes? ¿Por qué no son docentes que hacen que se inmiscuyan en la historia? ¿Por qué no son docentes, tomando algún término y concepto educativo, proactivos? No sé si en todos los países era así, y en Bolivia es así, lastimosamente, son docentes de escritorio, son docentes de aula, no son docentes de acción. Algunas veces se ve que el historiador no está dentro de nuestro presente,
¿Por qué? Porque prefiere leer el pasado y se ha olvidado de su presente. Ahora bien, ¿qué pasa con el historiador en estos tiempos y en nuestra actualidad? Ahora, si antes de lo que ocurra el fenómeno de esta pandemia ocasionada por el coronavirus no era visto el historiador, ahora, después de la pandemia, ¿qué va a hacer el historiador? ¿Lo van a ver? Esa es una gran pregunta. ¿Lo verán o no lo verán? ¿Sabrán de él o no? Nunca van a saber de él o no se va a saber de él. Es indiferente cómo se pueda decirlo, si es que no participa, si es que no se inmiscuye. Si, por ejemplo, inmiscuirse en los problemas barriales, en los problemas zonales, en los problemas urbanos, dentro de su ciudad, inmiscuirse en problemas nacionales, internacionales, dar opiniones a nivel internacional, ¿por qué no? Una opinión no quita ni da más y menos, pero una opinión con profesionalismo. Y también, ¿por qué no? Una opinión con fuerza, con política, con economía. Una opinión que todos la escuchen. Si los que no saben historia dan opiniones, los que no son historiadores dan opiniones y lo dicen lo que piensan y les dan cabida en los medios y llegan a ser autoridades, llegan a ser importantes personalidades dentro de su sociedad. El historiador, ¿por qué no puede hacer eso? Tiene que hacerlo. No importa desde donde esté, tiene que estar presente en su sociedad, tiene que decir, yo estoy aquí, yo soy el historiador, yo les puedo dar una solución. Porque la solución no es estar en cuatro paredes y esperar a que pase todo y recién decir, había pasado esto y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya quedó en la historia, incluso ya hay una solución. Vamos a analizar, vamos a seguir el viejo dilema de seguir haciendo el recuento de hechos. Para eso mejor no haber estudiado historia, para eso mejor haber hecho solamente un recuento de datos y haberse dedicado a otras actividades. En esta charla he querido dar a conocer cómo es que el historiador está frente a su sociedad, está frente a las problemáticas actuales. Los historiadores antiquísimos, eran parte de la sociedad, claro, con determinadas características peculiares, pero lo estaban. ¿Por qué no podemos ser como esos historiadores? ¿Por qué no ser como Heródoto, el primer historiador? ¿Por qué no ser como él? ¿Por qué no ser un historiador como Eric Hobsbawm, como Thompson, como
Brodel, Fernando Brodel, como Mark Locke, como Antonio Gramsci. ¿Por qué no ser como ellos? ¿Por qué no estar dentro de esos círculos que parecen tan lejanos y tan altos que no se puede alcanzar? ¿Por qué no ser políticos? ¿Por qué no ser economistas cuando hay que serlo? ¿Por qué no ser sociólogos cuando hay que serlo? ¿Por qué no ser antropólogos cuando hay que serlo? Es una decisión única de ver que el historiador tiene que estar ahí, tiene las herramientas, pero lo único que le está faltando es ser decidido, ser comprometido, ser una persona que va a estar ahí militantemente con su sociedad. El historiador no solamente tiene que estar, como ya les dije, entre cuatro paredes, tiene que estar donde está la acción. Tiene que decir, no ese es el camino, es este otro. Tiene que estar en las decisiones fundamentales, en los consejos, en las asambleas, en el parlamento, en las cámaras de decisiones nacionales. Ahí tiene que estar el historiador. En esas decisiones tiene que estar. Tiene que estar en los gobiernos. Tiene que estar ahí. Ese es el historiador. No es el historiador el que está solamente leyendo. Es el historiador que lee y actúa. Actúa y lee. Son dos conceptos que tienen que estar ahora presentes para que el historiador, para que ustedes como historiadores sean parte de su sociedad. Es actuar, leer, leer y actuar. ¿Para qué van a seguir determinadas teorías? Si las teorías son solamente para explicar determinados fenómenos, ¿por qué no hacer sus propias teorías, sus propios conceptos? Los otros profesionales, las otras personas hacen sus conceptos y lo ejecutan. Eso está faltando también al historiador. Hacer conceptos, hacer teorías desde su experiencia. ¿Por qué va a tomar teorías que no le competen? Está bien, las teorías se las toman, los conceptos se los toman. Pero ¿por qué también no crearlos? ¿Por qué no enlazarlos? ¿Por qué no utilizar los conceptos de otras disciplinas? Para actuar, no solamente para explicar, es para leer y actuar. Leer y actuar. Ese es el historiador. En el pasado decían, el pasado se queda atrás, el presente se vive, el futuro se construye. Nosotros como historiadores tenemos que hacer justamente entender el pasado, construir el presente y proyectar el futuro. Como historiadores tenemos que hacerlo. Hacer nuestra teoría desde lo que es la persona. No solamente es leer lo que está en los libros y lo que otros hicieron. Ese es un error también que se comete. Pensar que las teorías tienen que ya estar hechas para que uno las utilice. Nosotros tenemos que hacer teorías. Eso, y nuestra teoría, la más básica y fundamental, es la teoría del tiempo. Es la teoría del espacio. Es la teoría del movimiento.
Esa es nuestra principal teoría. ¿Por qué va a ser solamente la teoría materialista, la teoría estructuralista, la teoría postmoderna? Eso no sirve para estar en la sociedad. Eso solamente sirve para entender una pequeña fracción de la sociedad en el pasado o tal vez en el presente. Tenemos que manejar nuestras teorías. Y como les he dicho, nuestra teoría es y tiene que ser, nuestros conceptos tienen que ser tiempo, espacio y movimiento para el pasado. Se tonifican con las teorías que hubieron en un momento y que pueden surgir. Para el presente, para actuar, para estar dentro de las decisiones, para hacer posible que nuestros conceptos, nuestros pensamientos sean parte de esas decisiones. Y 3, para construir, para hacer proyectos del futuro. Y un claro ejemplo es, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué proyecto puede haber para el futuro? Ahora con esto de la pandemia, fácilmente se puede aplicar un proyecto de desfronterizar el mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos sugerir? Ya no existan fronteras. Que de una vez por todas las fronteras sean solo las fronteras del tiempo. Ahora la tecnología está de la mano de todas las sociedades. ¿Por qué no ser capaces de hacer proyectos con la tecnología? Desde la historia sabemos muy bien que el ciclo vital de la humanidad va a seguir siendo subir, subir y subir hasta mejorar todas las condiciones. Va a haber un momento en el que existe un caos. Por ejemplo, ahora es un caos. Y de nuevo vuelve un periodo de estabilidad, un periodo de enfrentamiento. Vuelve otro periodo de caos. Y de nuevo. Es como ser cíclicos. Pero también vemos que nosotros tenemos que estar ahí para responder a eso. Bien. Para finalizar, y como es una charla más que todo de opinión, de análisis y de entendimiento de por qué los historiadores estamos así, les emplazo a ser parte de la historia, de su historia. Como ahora, con este proyecto que estamos haciendo, estamos llevando adelante, con un grupo de historiadores aquí en La Paz, Bolivia, de juntarnos, de ser una asociación y de dar luces desde lo que son las sombras. Eso es una gran tarea, porque el historiador da la luz en las sombras. Bien, espero que les haya gustado, espero que puedan tomarlo como una reflexión, como crítica, ya depende de ustedes. Y bueno, la sesión de charlas va a continuar a la siguiente semana y mañana vamos a
subir un pequeño video de cómo se fundó nuestra asociación para que puedan conocer mejor las características de este grupo que pretende dar luces a su sociedad desde un gremio corporativo. Muy bien, tengan a todos muy buenas tardes y tiempo, espacio y movimiento. Ese es nuestro lema. Hasta pronto.